Hola, soy Luis Javier, tengo 22 años y estudio informática administrativa. Actualmente curso el 8º semestre y este es un video para contestar las siguientes preguntas. Pregunta 1. ¿Qué es una estrategia? Una estrategia es un plan de acción diseñado para lograr un objetivo específico. En el contexto de los negocios, una estrategia puede referirse a un plan para lograr un objetivo empresarial, como aumentar las ventas o mejorar la eficiencia operativa. ¿Qué es una estrategia de almacenamiento de datos? Una estrategia de almacenamiento de datos es un plan para diseñar, implementar y mantener un almacén de datos. Incluye decisiones sobre la estructura de la base de datos, la selección de herramientas y tecnologías de almacenamiento de datos, la definición del proceso para la carga y el procesamiento de datos. ¿Cuáles son las técnicas de diseño de almacenamiento de datos? Las técnicas de diseño de almacenamiento de datos incluyen modelo dimensional, una técnica de diseño que utiliza tablas de hechos y dimensiones para organizar los datos de un almacén de datos, la normalización, una técnica de diseño que utiliza para reducir la redundancia de los datos en una base de datos, el diseño de esquema en estrella, una técnica de diseño que utiliza una tabla de hechos central rodeada de tablas de dimensiones. ¿Qué es el enfoque híbrido para construir estrategias de datos? El enfoque híbrido para construir estrategias de datos combina técnicas de almacenamiento de datos tradicionales con tecnologías más nuevas, como la nube y el Big Data. Este enfoque permite a las empresas aprovechar las ventajas de ambas tecnologías para crear soluciones de almacenamiento de datos más flexibles y escalables. ¿Qué es minería de datos? ¿Cuál es su diferencia y similitud con un almacén de datos? La minería de datos es un proceso de descubrir patrones, relaciones en grandes conjuntos de datos. A diferencia de un almacenamiento de datos que se utiliza para almacenar y analizar datos, la minería de datos se utiliza para descubrir patrones y relaciones en los datos. La minería de datos puede ser utilizada para identificar tendencias y patrones en los datos que pueden ser útiles para la toma de decisiones empresariales. ¿Cuáles son las características de la minería de datos? Dentro de estas características hay descubrimiento de patrones. La minería de datos se utiliza para descubrir patrones y relaciones en los datos. El análisis predictivo. La minería de datos se utiliza para predecir resultados futuros basados en patrones, tendencias en los datos. Extracción de conocimiento. Se utiliza para extraer conocimiento útil de gran cantidad de datos. Indicar las diferencias entre las técnicas de minería, incluir los ejemplos. Las técnicas de minería incluyen clustering, una técnica que se utiliza para agrupar similares o grupos de clusters. Regresión, una técnica que se utiliza para predecir valores numéricos basados en patrones y tendencias de datos. Un ejemplo de ello es que en el clustering es la segmentación de clientes en grupos basados en sus patrones de compra. Un ejemplo de la aplicación de la regresión es la predicción del precio de una casa basada en su tamaño y ubicación. ¿Existen ventajas y desventajas de la minería de datos? ¿Cuáles son? Las ventajas de la minería de datos son identificación de patrones y tendencias en los datos, análisis predictivo para la toma de decisiones empresariales, extracción de conocimiento útil de grandes conjuntos de datos, y en las desventajas incluye la necesidad de grandes cantidades de datos para obtener resultados precisos, la posibilidad de obtener resultados incorrectos o engañosos debido a la selección inadecuada de minería de datos o de baja calidad. Y por último, ¿qué rol maneja la estrategia organizacional para incorporar un adecuado almacén o minería de datos? La estrategia organizacional es crucial para incorporar un adecuado almacén o minería de datos. Las estrategias deben incluir decisiones sobre la estructura de la base de datos, la selección de herramientas y técnicas de almacenamiento de datos, y la definición de procesos para la carga y el procesamiento de datos. Además, la estrategia debe estar alineada con los objetivos empresariales y debe ser capaz de adaptarse a medida que cambien las necesidades empresariales. Y por último, en conclusión, las estrategias de almacenamiento de datos y de minería son fundamentales en la era de la información. Los almacenes de datos proporcionan una base sólida para el análisis y la toma de decisiones, mientras que la minería de datos permite descubrir patrones y conocimientos valiosos en los datos. La estrategia organizacional desempeña un papel vital para el aprovechamiento de datos y convertirlos en ventajas competitivas.